Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar el tema de enlace químico 2, ¿correcto? Vamos a ver en todo caso cómo es que la química o los enlaces químicos van a evolucionar respecto al tiempo, porque vamos a hablar acerca de las moléculas. Las moléculas también se van a unir, porque si no, imagínate cómo la materia se va a reunir de una manera tan magnífica, que en este caso podemos observar los fenómenos, los podemos observar a un nivel macroscópico, que es visible para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué se humedece el papel? ¿Quién explica eso? ¿Por qué el agua hierve a 100 grados Celsius? ¿Te das cuenta? Hay muchos fenómenos físicos que ocurren, por ejemplo, la condensación, la fusión, en este caso puede ser la gasificación. Esos cambios físicos que nosotros vemos en la vida cotidiana son explicados químicamente de manera interna en las moléculas de la materia, ¿correcto? Los enlaces intermoleculares van a formar en este caso fuerzas electrostáticas que van a unir a cada molécula de la composición, formando así una mezcla homogénea o heterogénea. Vamos a ver entonces el tema de hoy, enlace químico 2. El tema radica más que todo en saber o explicar bien lo que viene a ser lo que es fuerzas de enlaces intermoleculares. Hay que acordarnos que los enlaces intermoleculares van a unir moléculas, por eso su nombre, enlaces intermoleculares, une en las moléculas, entre las moléculas. Es la fuerza de interacción, la reacción y la repulsión de las moléculas que hay en estos enlaces. Ojo, fueron introducidos por primera vez por el físico Van der Waals. En honor a él se le atribuye el nombre de fuerzas de Van der Waals. ¿Okay? Dice luego, para explicar la diferencia de comportamiento entre el gas real y el gas ideal, ¿no? Porque hay dos gases, el gas real y el gas perfecto o ideal. ¿Sí? Es decir, aquel que obedece la teoría cinética de los gases ideales, ¿no? Hay una teoría cinética que se habla acerca de los gases ideales, que tiene que tener cierta presión, cierta temperatura y cierta cantidad de moles, ¿sí? Ahora, en un gas perfecto se supone que el Van der Waals debió explicar o debió decir que en las moléculas de un gas no existían las fuerzas de interacción y que reducían la presión ejercida por este gas. ¿Te das cuenta? Van der Waals, las fuerzas de Van der Waals son aquellas fuerzas donde su importancia implica en las fuerzas de cohesión en las moléculas líquidas o en los cristales moleculares, así como el cloruro de sodio, que es un cristal formado por sodio y cloro unidos químicamente por enlaces iónicos. Aquí hablamos de cristales moleculares, donde las moléculas se van a unir formando en este caso cristales, pero moleculares, o sea, a partir de moléculas, compuestos covalentes. Naturaleza y fuerza naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Hay que saber o hay que aprender de que la naturaleza radica, en este caso de una fuerza intermolecular, radica en lo que viene a ser la electrostática, la atracción, en este caso eléctrica, que hay entre una molécula y otra molécula semejante, ¿correcto? La atracción y la repulsión. Atracción, cuando comienzan a acercarse. Repulsión, cuando se repele. Carga positiva con negativa se atraen. Carga negativa con negativa se repelen. Positiva con positiva se repelen, formando así polos. Polo positivo, polo negativo. Los enlaces intermoleculares se van a dividir en tres tipos. Tenemos a las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas de London o dispersión, y las fuerzas dipolo-dipolo. De las fuerzas dipolo-dipolo hay un caso especial con el hidrógeno. A ese enlace se le llama enlace puente de hidrógeno, donde el hidrógeno se va a poder unir con tres elementos diferentes. O se une hidrógeno con flúor, o se puede unir hidrógeno con oxígeno, en este caso como en las moléculas de agua, o se puede unir hidrógeno con nitrógeno. Son los tres casos nada más donde hay enlaces puentes de hidrógeno, ¿correcto? Muy bien, también hay que aprender que las fuerzas intermoleculares son las principales, las responsables de las propiedades macroscópicas que observamos en el día a día en la materia. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, el punto de fusión de los metales, ¿no? Cuando se funden los metales. Hay que agregar acá que el punto de ebullición es cuando hierve. Hierve, ¿qué quiere decir? Que se convierte en un gas. De líquido se convierte en un gas. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho tu sopa, has calentado tu sopa y has visto que cuando tú alzas la tapa de la olla de tu sopa comienza a gotear y sale bastante humo? Quiere decir que el agua líquida se ha comenzado a ebullir, se ha comenzado a hervir, pero se está pasando un cambio de estado, de estado líquido a estado vapor o gaseoso. Punto de fusión es cuando en este caso se funde, funde.
un metal, por ejemplo el oro, que se calienta a una temperatura de 1064 grados Celsius. El agua, por ejemplo, bueno, el agua no, el hielo, por ejemplo, que se derrite a la temperatura ambiente, 37 grados Celsius, el hielo comienza a derretirse. ¿Te das cuenta? Punto de fusión. Cuando es sólido pasamos a estado líquido. Fuerzas intermoleculares y el enlace químico. ¿Quién será más fuerte? ¿Las fuerzas intermoleculares o los enlaces químicos? Hay que saber que una fuerza intermolecular es mucho más débil que cualquier tipo de enlace químico. Tú sabes que hay enlaces químicos como ¿quién? Enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. De esos tres el más fuerte es el iónico. Pero en las fuerzas intermoleculares son muy débiles a comparación de las fuerzas, bueno, en los enlaces químicos, ¿correcto? Las fuerzas intermoleculares pueden unir moléculas covalentes, por ejemplo, el ácido clorhídrico lo puede unir con otro ácido clorhídrico. Y esa interacción o atracción que hay entre el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico, entre el compuesto del ácido clorhídrico con otro compuesto de ácido clorhídrico, esa atracción que hay forma una fuerza de Van der Waals, una fuerza intermolecular, que tiene solamente de energía 16 kJ por cada mol. En cambio, mira, cuando yo uno un hidrógeno con un cloro, que son átomos, se van a unir con un enlace químico, enlace covalente, en este caso polar, el cual tiene una energía de 431 kilojoules por mol. ¿Te das cuenta la diferencia de energía que hay entre una fuerza intermolecular y un enlace químico? Es devastadora, ¿sí o no? Es por eso que la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que unen en este caso los protones y los neutrones del núcleo del átomo, es mucho más fuerte. Mientras más pequeño sea la materia, mayor es su poder de energía, mayor es su poder detonante. ¿Te das cuenta? Entonces, es uno de los principios principales, que mientras la materia más pequeña tenga su masa, mayor cantidad de energía puede liberar. El punto de ebullición va a reflejar la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas, ¿correcto? Va a reflejar eso, ¿no? El punto de ebullición de las sustancias refleja la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas de las sustancias. Ahora, el punto de fusión habla acerca de, en este caso, viene a ser incrementada o viene a aumentar o tiende a aumentar con la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Quiere decir esto que si se aumentan las fuerzas intermoleculares, aumenta el punto de fusión. O sea, en este caso, la materia a nivel macroscópico, las moléculas, en este caso, de ese cuerpo material, va a resistirse a fundirse, ¿no? Va a resistirse a fundirse, o sea, a pasar de estado sólido a estado líquido. Se va a resistir solo si las fuerzas intermoleculares son más fuertes, más intensas, como dicen, ¿no? El punto de fusión de las sustancias aumenta con la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Si mayor es el cuerpo, es el punto de fusión de este cuerpo, mayor son las fuerzas intermoleculares que están resistiendo al cambio físico. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, vamos a hablar ahora acerca de las fuerzas dipolo-dipolo. Hay que saber que las fuerzas dipolo-dipolo se refiere a los polos que se atraen simultáneamente entre las moléculas, ¿correcto? Estas moléculas tienen que tener, en este caso, una naturaleza polar, o sea, polos positivos y polos negativos, para que ocurra este tipo de enlace. Ojo, se producen en moléculas polares neutras, ¿no? Se atraen cuando, por ejemplo, las moléculas se juntan con otras moléculas que entre ellas va a haber una atracción o una repulsión según los polos que se unen. Por ejemplo, tengo acá a una molécula y otra molécula. Veo que acá es polo negativo y veo que acá es polo positivo. Positivo con negativo se atraen. Entonces quiere decir que el rojito va a ser una fuerza de atracción. ¿Sí? Atracción o cohesión también se le llama, ¿no? Muy bien. En cambio, el positivo con el positivo se repelen, se alejan. Entonces el azulito va a ser considerado una fuerza de repulsión. Vamos a poner acá repulsión, fuerza de repulsión. Al igual que esta molécula con esta molécula. Acá veo positivo con negativo. Allá, eso debe ser fuerza de atracción. Negativo con positivo, fuerza de atracción. Positivo con positivo, fuerza de repulsión. Ahí está, ¿ves? Aquí igual, mira. Tengo positivo con negativo, a esa es atracción, negativo con negativo, a esa es repulsión.
repulsión. Es por eso que está así, pegadito, pero tampoco está muy pegado ni muy lejano. Están así, como que están en un vaivén, están como que, en este caso, atrayéndose el uno al otro. Se atraen y se alejan, se atraen y se alejan, porque tienen cargas diferentes. Al igual acá, mira, negativo con positivo, eso viene a ser fuerza de atracción, y positivo con positivo, fuerza de repulsión. Eso causa que la molécula, en este caso, se mantengan unidas electrostáticamente por medio de cargas. ¿Sí? La fuerza de dispersión de London, en este caso acá ocurre algo parecido al dipolo-dipolo, pero hay una pequeña variación. Dice que si un ion, una molécula polar, se acerca a un átomo o una molécula no polar, o sea que no tiene polos, la distribución electrónica del átomo o molécula se va a distorsionar. O sea, la que no tiene polos va a comenzar a distorsionarse cuando se acerca a la que sí tiene polos, porque la que tiene polos negativos y positivos va a causar o va a inducir que la molécula polar se distorsione y salgan sus polos positivos y polos negativos para aquí y para allá, como sucede acá. ¿Ves? Una molécula polar induce a una molécula no polar a que se vuelva polar. La convierte, la transforma. A eso se le llama dipolo inducido. Y esa atracción que hay entre estos polos, estas moléculas polares, en este caso se llama interacción dipolo-dipolo inducido. O sea, uno va a tener dos polos, pero el otro va a tener un dipolo inducido momentáneamente, espontáneamente. ¿Te das cuenta? Esto es la fuerza de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas de atracción que se generan por los polos temporales inducidos en los átomos o las moléculas correspondientes. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que si mayor es las fuerzas de London, mayor son las fuerzas de London, entonces el peso molecular también va a aumentar. O mejor dicho, de otra manera, si aumenta el peso molecular, aumenta las fuerzas de London. ¿Te das cuenta? Si aumenta el tamaño de las moléculas, aumentan las fuerzas de London, las fuerzas de atracción dipolo inducido. Chicos, las fuerzas de London pueden llegar a ser incluso más intensas o iguales de intensas que las fuerzas de dipolo-dipolo. Sin embargo, son menores, pero en muchos casos se ha demostrado que las fuerzas de London pueden llegar a ser tan intensas como las fuerzas de dipolo-dipolo. Pero ¿de qué consta esto? ¿De qué depende esta intensidad? Depende de la polarización, ¿ya? De la polarización. Depende de esta propiedad, esta característica de estas moléculas polares. También se le puede llamar la polaribilidad. La polaribilidad es una propiedad, una capacidad de los átomos polares, en este caso de producir mayor intensidad entre ellos. Ahora, ¿cómo se produce? ¿De qué depende? De los polos, su mismo nombre dice, mientras más polos tenga, mayor será la atracción de las fuerzas de las moléculas que tienen fuerzas de London. ¿Te das cuenta? Ojo, una molécula que tiene muchas, o en este caso tiene la molécula tiene mucha carga, muchos electrones negativos. Mira, los electrones son negativos, tienen mucha carga negativa. Mientras más electrones tenga un átomo o una molécula, mayor será su polaridad, su polarización. Esto causaría que sea mayor o casi igual a una molécula, en este caso a una fuerza dipolo-dipolo. ¿Te das cuenta? Una molécula que tiene polos, ¿te das cuenta? Va a ser mayor siempre y cuando se cumpla la gran cantidad de electrones que posea esta molécula. Ahora, ¿sabías tú que el hidrógeno es el único que puede formar puentes de hidrógeno que son un tipo de dipolo, pero con los hidrógenos? Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? A que el hidrógeno se puede unir. Debido a que el hidrógeno es un átomo muy pequeño, que se encuentra en el grupo 1A, tiene características metálicas, pero es un no metal, es un gas. El hidrógeno, al ser tan pequeño, hace que los átomos como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, que son átomos inmensos y tienen mucha electronegatividad, hace posible el hidrógeno que se pueda aproximar estos átomos gigantes, estos átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno, hacia los hidrógenos. Como es tan pequeño y los átomos no metálicos, los átomos como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno son tan grandes, causan una interacción, una fuerza tan increíble, tan intensa, una fuerza muy intensa, que generan los puentes de hidrógeno con estos elementos. Ahora, ¿esto para qué me sirve? O sea, ¿qué explica en la vida normal, en la vida cotidiana, en el mundo? Explica que en el planeta se generen océanos.
O sea, que el planeta esté rodeado, esté formado por una gran cantidad de agua líquida, o sea, se formen los mares, los océanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Tierra, las 3/4 partes de la Tierra están hechas de agua, están hechas de océanos inmensos? Por justamente esta razón, porque los hidrógenos son tan pequeños que se unen con átomos tan grandes, generando fuerzas de atracción y generando así una gran cantidad de masa de forma líquida. Por eso es que se generan muchos océanos en la Tierra. ¿Qué hubiera pasado si no existiría este tipo de enlace puente de hidrógeno? Si no existiría este puente de hidrógeno, no existiría en este caso estos no metales para que se formen estos puentes de hidrógeno, el hidrógeno se encontraría en forma gaseosa, en forma de vapor de agua. ¿Te das cuenta? No se va a generar, no se puede generar, en todo caso, el hidrógeno, el vapor de agua, el H2O, se generaría, pero estaría en forma de vapor y no habría agua, sino solamente vapor, si no hubiera este puente de hidrógeno. Es la importancia de que el mundo sea un mundo sólido y líquido a la vez, ¿no? Porque hay planetas que son gaseosos, como por ejemplo Júpiter, ¿no? Donde quizás no se formen, en este caso, los puentes de hidrógeno. Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de los puentes, el puente de hidrógeno, que es el tercer fuerza intermolecular. Dice que es una fuerte atracción intermolecular, ¿sí? De las tres que te acabo de hablar, dipolo-dipolo, dispersión de London y de puente de hidrógeno, la de puente de hidrógeno es la que tiene la atracción mayor que las dos, ¿sí? Los átomos de hidrógeno son los que van a formar en todo caso enlaces puente entre los átomos de alta electronegatividad. Ahora, ¿te acuerdas qué significa electronegatividad? Esta palabrita, electronegatividad, significa prácticamente es la capacidad de los átomos que tienen, en este caso, mayor capacidad de quitar los electrones a otros átomos en estado gaseoso. Entonces, la electronegatividad va a ser más fuerte cuando son de naturaleza no metálica. Ahí va a tener mayor fuerza, ¿te das cuenta? Entonces, en las moléculas alrededor. Por ejemplo, el hidrógeno se va a unir con el flúor. Y esto es un enlace puente de hidrógeno. Otro, el hidrógeno se une con el oxígeno. Este es otro enlace puente de hidrógeno. El hidrógeno se une con un nitrógeno. Es otro enlace puente de hidrógeno. Pero la diferencia al enlace químico es que este hidrógeno pertenece a una molécula que está por acá y este flúor pertenece a otra molécula que está por acá. ¿Entiendes? Este hidrógeno pertenece a una molécula que está por acá y este oxígeno pertenece a otra molécula que está por acá. Son diferentes moléculas, pero entre molécula y molécula se van a unir mediante un enlace intermolecular llamado puente de hidrógeno. Cuando se une hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con nitrógeno. ¿Te das cuenta? Ejemplos de moléculas que pueden formarse el puente de hidrógeno: el amoníaco NH3, el oxidano agua, monóxido de dihidrógeno o el fluoruro de hidrógeno también, etc. El enlace puente de hidrógeno es el más débil que el enlace iónico del covalente, que son enlaces interatómicos, pero es más fuerte que las fuerzas de dispersión o de London y las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿sí? Generalmente se sabe que al aumento de la temperatura de ebullición se le relaciona con el aumento de las fuerzas de dispersión, a excepción de estos compuestos como el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. ¿Debido a qué? Debido a que ellos tienen puente de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Es la excepción de estos compuestos. Date cuenta, mira, acá vemos un ejemplo más elaborado donde vemos una molécula de fluoruro de hidrógeno que se une con otra molécula de fluoruro de hidrógeno que se une con otra molécula de fluoruro de hidrógeno. Estos enlaces rojitos son los enlaces puentes de hidrógeno. Unen, mira, flúor con hidrógeno, ¿te das cuenta? Entonces, esa capacidad de unión de estas moléculas debido al puente de hidrógeno son los que los mantienen unidas. También lo podemos hacer con el agua, mira, esta es una molécula de agua, tú sabes que esta es una molécula de agua, esta es otra molécula de agua, esta es otra molécula de agua, y esas moléculas de agua se unen por medio de enlaces rojitos que van de oxígeno a hidrógeno, que es un enlace puente de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Es por eso que el agua tiene esa capacidad de unirse, de humedecer, en este caso a otros materiales. Ojo, ten en cuenta algo muy importante que tienes que saber, que las fuerzas de dispersión operan en todas las moléculas, ¿sí? Sean
operan en todas las moléculas porque se encuentran en todas las moléculas, ya sean polares o no polares, ¿correcto? Ahora, ¿yo cómo voy a saber si es polar o apolar una molécula? Tú tienes que hacer lo siguiente. Para saber eso, tú tienes que hacer lo siguiente. Mira, el hidrógeno y el flúor. El hidrógeno tiene menor electronegatividad que el flúor, así que la fuerza dipolar, el momento dipolar va a estar hacia la derecha. Entonces, como el hidrógeno es menor y el flúor es mayor, le va a quitar los electrones, la fuerza, la polaridad se va a ir hacia la derecha. Quiere decir que hay un polo, no hay un polo, porque hay mayor cantidad de electrones extendiéndose para allá. Si atrae los electrones, acá pierde electrones, se vuelve positivo, y acá se vuelve polo negativo porque atrae los electrones. Entonces, tiene polos, es una molécula polar, porque tiene polos. ¿Te das cuenta? Según la electronegatividad nada más. La siguiente, mira, tú sabes que entre el carbono y el oxígeno, el que tiene mayor electronegatividad, ¿quién es? El oxígeno. Entonces el oxígeno jala. Acá mira, ese sería su momento dipolar. El oxígeno le jala los electrones al carbono. Pero por acá hay otro oxígeno también que jala los electrones, así que se mueve para allá. Pero si hay uno que jala hacia la derecha y uno que jala hacia la izquierda, se van a eliminar. Este con este se van a ir y no va a quedar ningún polo positivo ni negativo. Quiere decir que en este caso la molécula de CO2 es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque no hay polos, ¿sí? Es una molécula apolar. Entonces vamos a poner acá el ácido fluorhídrico, la estructura de Lewis del dióxido de carbono, la estructura de Lewis del amoníaco. Este es el amoníaco NH3, su estructura de Lewis. Aquí será polar o apolar. A ver, ¿tú qué dices? Vamos a ver acá, ¿ya? Yo veo que acá está el nitrógeno y veo lo siguiente. Veo que el nitrógeno es más fuerte que el hidrógeno, así que la fuerza será hacia la derecha. Acá veo que entre el hidrógeno y el nitrógeno le gana por la electronegatividad que tiene, así que la fuerza será hacia la izquierda. Y abajo veo un hidrógeno y un nitrógeno. El nitrógeno le va a ganar al hidrógeno, así que la fuerza se va hacia arriba. Entonces, la derecha con la izquierda se van a eliminar, pero aún así va a quedar un polo que va hacia arriba y no se va a eliminar. Y incluso se va a aumentar con los electrones que están acá, van a aumentar todavía la atracción, lo que genera que el NH3 o el amoníaco sea una molécula polar. ¿Te das cuenta? Esa es la capacidad. Profesor, ¿y qué pasa cuando es una molécula con mayor cantidad de átomos? H2SO4, esta es la estructura de Lewis o la molécula del ácido sulfúrico. ¿Qué pasa ahí, profesor? ¿Cómo hago ahí? Igual, de la misma forma, mira. Tenemos acá lo siguiente. El oxígeno es mayor que el hidrógeno, la fuerza será hacia la derecha, ¿sí? Entre el oxígeno y el flúor, ¿quién es mayor? Entre el oxígeno y el azufre, ¿quién es mayor? ¿El azufre o el oxígeno? El oxígeno es mayor, así que se atrae la fuerza. ¿Te das cuenta? Entre el oxígeno y el azufre, ¿quién es mayor? El oxígeno, así que se atrae hacia arriba. Acá también sería mayor el oxígeno que el azufre. El oxígeno, el azufre, el oxígeno. Y acá el oxígeno le gana al hidrógeno. ¿Te das cuenta? Este con este se va, este con este se va y este con este se va. Se cancelan los polos, se cancelan las atracciones. ¿Te das cuenta? Como todo se cancela, se puede decir que la molécula de ácido sulfúrico es una molécula apolar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene polos. ¿Te das cuenta? Y así es como determinamos si una molécula es polar o apolar. ¿Correcto? Espero que hayas entendido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos ahora a resolver un par de problemas del tema de enlace químico 2. Fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Vamos a colocar acá entonces enlace químico 2, que es el tema que vamos a resolver un par de problemas. Dice, ¿cuál presenta mayor temperatura de ebullición? De las sustancias que me dan, que es el oxidano o monóxido de dihidrógeno, sulfuro de dihidrógeno y el teluro y el ácido telurídrico o el ácido fluorhídrico también, vamos a hallar sus pesos moleculares para determinar, en este caso, quién presenta mayor temperatura de ebullición. Acuérdate que la temperatura de ebullición significa cuando en este caso la sustancia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá la temperatura de ebullición es cuando pasa del líquido a estado
gaseoso. ¿Sí? Muy bien. Pero nosotros sabemos por la teoría que al aumento o mayor temperatura de ebullición corresponde a mayor peso molecular en las sustancias. Quiere decir que si yo hallo el peso molecular y veo que la sustancia tiene mucha masa molar o masa molecular, tendrá alta temperatura de ebullición. Y ahí puedo hallar yo qué sustancia tiene mayor temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces ponemos acá solución. Una vez entendido la teoría o lo que vamos a hacer, vamos a darle solución a esta pregunta. Para esto necesitamos tres datos, ¿no? El peso atómico de las sustancias requeridas. Tenemos el peso atómico del hidrógeno, que vale 1 UMA, el peso atómico del telurio, que vale 127 UMAS, y el peso atómico del azufre, que vale 32 UMAS. Entonces, para el H2O, para el monóxido de dihidrógeno, hallemos su peso molecular. Sería 2 veces el hidrógeno, que vale 1, sería 2 por 1, más una vez el oxígeno, sería el oxígeno no sé cuánto vale, pero yo me acuerdo que el peso atómico del oxígeno es 16, ¿te acuerdas? Muy bien, no lo colocan acá, pero yo ya sé que es 16. Sería entonces acá 16 más 1 por 2, eso me daría 18 UMAS. Ese sería el peso molecular del agua. Vamos ahora a la otra sustancia, que es el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno. Ahí está. Tendría que multiplicar 2 por 1, porque el hidrógeno vale 1, más el azufre, que vale 32. Entonces acá 32 más 2, 34 UMAS. Hasta ahorita el que tiene mayor peso molecular es el ácido sulfídrico, ¿no? Con 34 UMAS. Vamos al siguiente, que sería el ácido telurídrico. El ácido telurídrico sería 2 veces el hidrógeno, 2 por 1, más el telurio vale 127 más 2, 129 UMAS. Por lo tanto, debido a que el telurio tiene mayor peso molecular, tendrá mayor temperatura de ebullición. La respuesta entonces sería, a esta pregunta sería el ácido telurídrico, que tiene mayor peso molecular. Vamos a ver la pregunta 2, en la cual dice lo siguiente: de las siguientes moléculas, ¿cuáles son solubles en agua? Y me dan ahí 4 alternativas. Yo tengo que marcar cuáles sí son solubles en agua y cuáles no son solubles en agua. Para resolver esta pregunta, tú tienes que saber cuándo una molécula es polar y cuándo una molécula es apolar. Ahora, ¿por qué me interesa saber eso? Porque para yo enterarme o yo calcular qué sustancias son solubles en agua, yo tengo que saber que el agua es una sustancia o una molécula polar. Y si el agua es polar, quiere decir que solamente en este caso, va a disolver o va a ser soluble. Las sustancias van a ser solubles en agua debido a que el agua es polar, solo si son moléculas polares. Entonces yo tengo que averiguar de acá qué sustancias son polares y qué sustancias no son polares. Para el primer caso, tengo este compuesto llamado el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro, en este caso, lo podría representar o podría ser su diagrama de Lewis de esta forma, ¿no? Pongo al boro con 3 electrones de valencia, porque el boro pertenece al grupo 3A. Y pongo el flúor con 7 electrones de valencia, conectando con cada electrón de valencia del boro, ¿cierto? De esta forma. Acuérdate que el flúor tiene 7 electrones de valencia. 2, 4, 6 más 1, 7. 2, 4, 6 más 1, 7. Acuérdate que cada rayita representa 2 electrones de valencia. Ahora, ¿cómo saber si esta molécula que estoy representando en este caso gráficamente es polar o apolar? Tengo que saber por concepto de tabla periódica, en este caso, quién posee mayor electronegatividad, el boro o el flúor. A ver, el boro pertenece al grupo 3A. En cambio, el flúor es una molécula que posee o que está en el grupo de los halógenos, o sea, está en el grupo 7A. Como este es mayor, tiene el mayor grupo, tendrá mayor electronegatividad. Se encuentra al lado derecho de la tabla periódica. Entonces, como el flúor es mayor en electronegatividad que el boro, va a jalar. El flúor le jala los electrones, este flúor jala los electrones y este flúor jala los electrones. Yo podría decir que este flúor que está jalando los electrones por su electronegatividad
podría cancelarse esa fuerza electromagnética, esa fuerza, en este caso, electronegativa, ¿no? Con esta fuerza electronegativa, ya que están en contra, una va para allá y una va para allá, se cancela. Pero la fuerza que está hacia abajo nadie la va a cancelar. Quiere decir que en este caso la molécula del trifluoruro de boro va a tener polos, y al tener polos quiere decir que esta molécula es polar. Y así de sencillo se puede hallar en todo caso si la molécula es polar o apolar. Todo depende de su estructura de Lewis. Para eso hemos estudiado el enlace químico 1, en la cual se te explica cómo, en este caso, graficar una molécula en su diagrama de Lewis, ¿no? Entonces, vamos a borrar esa parte. Ahora vamos a hacer de la siguiente sustancia, del disulfuro de carbono. El disulfuro de carbono, te das cuenta que tiene dos átomos diferentes, pero vas a tener dos azufres y un carbono. ¿Cómo haríamos en todo caso? Tendríamos que colocar el carbono con sus electrones de valencia, que son 4, ya que el carbono está en el grupo 4A y el azufre está en el grupo 6A. Quiere decir que el azufre tiene mayor electronegatividad que el carbono. Como tiene 6 electrones de valencia, el grupo 6A, voy a colocar a un azufre por acá y a un azufre por acá, colocándolo con sus electrones de valencia, ¿cierto? Tienen que formar enlace doble para que llegue el carbono al octeto, ya que tiene 4 más 4 tendría 8 electrones de valencia, el carbono de medio. Ahora el azufre, que tiene 6, acá ha compartido 2, le va a quedar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cumpliría el octeto. Este azufre también tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el grupo 6A, más estos dos que están compartiendo serían 8. Ya estaría en el octeto. Estaremos graficando de una manera correcta, en este caso, la molécula del disulfuro de carbono. Date cuenta que el carbono tiene menor electronegatividad que el azufre. Quiere decir que el azufre va a tener una mayor polaridad, una mayor cantidad de electronegatividad, lo que provocaría que jale los electrones del carbono. Igual acá, este azufre también jalaría los electrones del carbono. O sea, el carbono estaría entre los dos. Están que le jalen por la derecha y están que le jalen por la izquierda. Quiere decir que se van a cancelar esas dos fuerzas y la molécula será apolar. Entonces la molécula debe ser apolar. ¿Por qué apolar? Porque no hay ningún polo, ya que los dos polos han sido cancelados debido a que en sus extremos del carbono hay átomos de azufre, ¿correcto? Y el azufre tiene mayor electronegatividad debido a que está en el grupo 6A, el grupo de los calcógenos o anfígenos. Muy bien. Vamos a hacer ahora para el amoníaco, ¿correcto? Bien. Para el amoníaco será de la siguiente forma. Hay que acordarse que el nitrógeno pertenece al grupo 5A y hay que acordarse que el hidrógeno pertenece al grupo 1A, ¿correcto? Ahora, para el nitrógeno colocaría, como pertenece al grupo 5A, tendría 5 electrones de valencia. Colocaría acá 2 y a los extremos colocaría 1 en cada lado. Muy bien. Ahora colocaría los átomos de hidrógeno, ya que son 3. Consecuentemente tendré que colocar un hidrógeno en cada lado, rodeando así al nitrógeno y logrando así los enlaces covalentes. Ahí está. Bien, esa sería entonces la representación de Lewis del amoníaco, el trihidruro de nitrógeno. Date cuenta que el nitrógeno es mucho más electronegativo porque está en el grupo 5A y el hidrógeno es menos electronegativo que el nitrógeno. Debido a que el nitrógeno está en el grupo 5A, tiene mayor electronegatividad, así que le va a jalar los electrones al hidrógeno, ya que el hidrógeno es un átomo muy pequeño. Igual acá, le jala los hidrógenos y acá también le jala los electrones a los hidrógenos. Date cuenta que esta fuerza se puede cancelar con esta fuerza, pero esta fuerza va a quedar libre, y más los electrones que están acá arriba del nitrógeno aumenta todavía su momento dipolar, su momento polar, ¿no? Entonces, como tiene polaridad, tiene polos, ¿no? Ya que tiene polos libres, tiene mayor electronegatividad, la molécula de amoníaco es una molécula polar, ¿sí? Entonces colocamos acá que el amoníaco sí es polar. Muy bien, listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para la molécula del ácido clorhídrico. Ahora, para el ácido clorhídrico, que sería HCl. El hidrógeno, date cuenta que está en el grupo 1A y hay que saber que el cloro pertenece al grupo de los halógenos, o sea, al grupo 7A, ¿correcto? Muy bien, con este conocimiento yo puedo hacer el diagrama de Lewis. Sería hidrógeno 1 y cloro 7 electrones. Uniría por medio de un enlace covalente. Ahí está el enlace covalente.
Como tú sabes que el cloro está en el grupo 7A, tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces el cloro va a jalar los electrones del hidrógeno. De esta manera, cosa que hay un polo, ya que el ácido clorhídrico, la molécula de ácido clorhídrico, sería una molécula polar, ¿no? Debido a que tiene un polo hacia la derecha. Vamos a sacar molécula polar. Muy bien, una vez haber conocido la polaridad en cada una de las moléculas, podemos determinar nosotros qué molécula es soluble en agua, ya que la molécula del agua es polar, entonces solamente va a disolver moléculas o compuestos polares. Entonces sería la 1 y sería la 4. La respuesta sería 1 y 4. Listo, esa es la respuesta a la pregunta número 2. Vamos a ver ahora la pregunta número 3, que dice lo siguiente. Es una pregunta de teoría. Indica de las siguientes alternativas, indica lo incorrecto, ¿sí? Respecto obviamente al tema de enlace químico, dos fuerzas de Van der Waals. Dice la 1. El agua es un líquido que disuelve a las moléculas polares. Eso lo hemos visto en la pregunta número 2. Esto es verdadero. La B. El hecho de que el hielo flote sobre el agua líquida se debe al enlace puente-hidrógeno. Justamente sabemos que las moléculas de agua, H2O, acuérdate que una molécula de agua se grafica de esta manera. Acá tenemos a 3 moléculas de agua. Puedes observar 3 moléculas de agua. Ya, estas moléculas de agua se van a unir por un enlace llamado puente de hidrógeno, que va a unir en este caso el hidrógeno con átomos muy electronegativos, que pueden ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Como este hidrógeno está junto a un oxígeno, quiere decir que por acá hay un enlace puente hidrógeno. Como este oxígeno está junto a un hidrógeno de otra molécula, quiere decir que acá hay un enlace puente de hidrógeno. Estos azulitos son los enlaces puente de hidrógeno que une a las moléculas independientemente de cada una. ¿Te das cuenta? Está uniendo a diferentes moléculas o hidrógenos con oxígenos de diferentes moléculas de agua. Y así es como el agua tiene esas propiedades tan caprichosas que le da la naturaleza. Podríamos decir entonces que en la respuesta a la pregunta B es verdadera, ¿no? El agua flota debido a que el agua está en estado sólido, el hielo está en estado sólido y el agua líquida se debe a los puentes de hidrógeno. Obviamente que sí, es una propiedad física explicada por la teoría de puente de hidrógeno. Vamos a la alternativa C. ¿El dióxido de carbono forma el enlace puente de hidrógeno? No. El puente de hidrógeno está formado por el hidrógeno, por el flúor, por el oxígeno o por el nitrógeno. El hidrógeno tiene que unirse o bien con el flúor, o bien con el oxígeno, o bien con el nitrógeno, pero no puede estar formado por otro tipo de átomos que no sean de hidrógeno. Entonces esto sería falso. Y esta sería la pregunta, lo que me está pidiendo la incorrecta. La D dice, los gases como el nitrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso y el metano, CH4, ¿se pueden licuar? Claro que sí, ya que son gases, pueden volver a un estado líquido. Ese proceso se le llama, en este caso se le llama licuación, ¿correcto? Y sí, es una propiedad física explicada, en este caso por las fuerzas de Van der Waals. Esto es verdadero. Y la E dice, el enlace puente de hidrógeno se presenta en moléculas de alta polaridad. Eso también es verdadero. Tanto el flúor, el oxígeno y el nitrógeno tienen grupos muy altos, ¿no? Por ejemplo, el flúor pertenece al grupo de los halógenos 7A, el oxígeno pertenece al grupo de los calcógenos, grupo 6A, y el nitrógeno pertenece al grupo de los nitrogenoides, grupo 5A. En cambio, el hidrógeno es un átomo muy pequeño que pertenece al grupo 1A, y como pertenece al grupo 1A, tiene la capacidad de ser atraído por moléculas, átomos muy grandes, con mayor electronegatividad. Entonces podríamos decir que la alternativa E también es correcta. Esa sería la respuesta en la pregunta número 3.